Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es usar esta referencia. A ver esto. Referencias. Está aquí, copy. Este le nombré maqueta bípedo versión 3 era. Sí. Entonces aquí lo que está hecho, la proyección es simplemente escalada a la plantilla que teníamos antes. Coincide con los siguientes valores por si acaso. Son 30 unidades. Con 30 unidades lo van a ubicar en más o menos del tamaño de la plantilla que teníamos antes. Y esto de aquí tienen que moverlo, en cambio acá estos son los valores que tengo, ¿no? Menos 5, este le pueden poner 14.5, menos 25.7, y esto les va a dar algo parecido ahí, ¿no? Entonces lo que queremos hacer ahorita es vamos a empezar por el torso de nuevo. Si ven aquí la descomposición de planos que tiene, ya, entonces podemos empezar por el pectoral quizás, o por el torso. Entonces acá lo que voy a hacer es, eh, voy a empezar primero por el costado, porque esto se aprecia bien. Es un cilindro básicamente. Entonces aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque sería lo que no se ve que está hacia atrás. Entonces el, ah, el, ah, el torso en este caso sería, o podría ser una figura de 12 lados. ¿Cómo se llama eso? Un dodecaedro creo que es. O, o, o la mitad sería un hexágono, ¿sí? Ajá. Pero en esa descomposición de planos básicamente no viene a ser lo que hicimos en el ejercicio anterior. Sí, exacto. Cada uno puede empezar por donde prefieran. Mis recomendaciones es que ahorita lo vamos a hacer desde el centro, o sea, empezar desde el Vamos a torso. hacer toda una sola de lo que es O sea, solo dorsal. voy a hacer la mitad y voy a empezar porque por aquí simplemente vi que eh, aquí me imaginé cómo podría empezar. Quise empezar por aquí. Si ustedes ven que esto se les hace más fácil visualizar, pueden empezar desde acá, desde 1, 2, 3, 4, 5, desde un pentágono quizás, y de ahí partir esto en la mitad para que sea un cuadrilátero, como ustedes prefieran. Ahorita, como ya le vi, esta figura de acá, dije, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería lo que no se ve. Entonces la mitad del torso sería un hexágono, ¿sí? Y realmente si es que le ven completo sería de 12 lados. Lo voy a hacer lo voy a descomponer por piezas hasta que me dé lo más parecido a esto de acá, ¿sí? Entonces empecemos desde voy a empezar quizás desde un cilindro. Voy a traer el cilindro acá arriba. A este cilindro le voy a cambiar a 12 lados, sería. Sin tapas. Le borro la mitad para quedarme solo con este lado de acá. Y ahí pueden ver que esto comienza a coincidir. Entonces desde aquí, vamos a ver esto para... debería coincidir ahí. Ahí. Entonces, estos de aquí debería estar ahí. Este ahí.
Donde se pierdan me avisan para ayudarles. Ok, entonces... Ahí. Entonces esto tiene que venir acá porque lo estamos haciendo por piezas, estamos descomponiendo los planos. Este va a ir acá, este acá. Aquí hay un metidito, ¿no? Para entrar a la boca del estómago. Este acá y este ahí. Entonces, estos van a ir acá, este acá, este acá. Y este podría estar por ahí, quizás. Quizás por ahí. Ok, para que esto se acople, veamos primero cómo está en la perspectiva. Ok, este vértice realmente debería estar ahí por la axila, ¿no es cierto? Pero se me está saliendo, me estoy quedando sin captar esto acá abajo. Entonces, este ahí. Entonces, así es como se le ve ahorita. Entonces le acoplamos acá. Está muy ancho, quizás ahí. Para que se acople siempre la plantilla. Lo que están haciendo es copiándose o repasándose ustedes mismos los distintos niveles de resolución que están modelando para el cuerpo. Acá podemos hacer un corte. Lo quiero mantener lo más simple posible. Y lo bueno es que podemos hacer por piezas sin necesidad de pegarlas ahorita. Después al final las vamos a ensamblar. Entonces ahorita simplemente queremos que queden del frente, debería estar más o menos ahí. Y acá necesito un corte transversal, ahí más o menos, que me ayude a captar esta masa de acá, hasta ahí. Entonces esto, más o menos está así. Y es redondo porque partimos ya de un cilindro, ¿sí? Y entonces podemos dejar eso ahí. Podemos pasar al pectoral. Ya, aquí lo que podemos hacer es esto, estos como tips que les voy dando para que se les vaya acoplando más real la figura antes de ensamblar. Entonces este de aquí quizás debería estar un poquito más para atrás, metido, ahí. Hemos salido ahí. Entonces acá pueden ir plano por plano. Voy aquí a hacer una extrusión manualmente, no desde este, sino del filo, este filo de aquí. Extrude, este debería subir así. Vemos cómo está, debería estar un poco salido, ¿no? Un poco acá, este ahí, pero desde el costado deberían estar salidos, un poquito salidos de ahí.
Desde acá hacemos lo mismo con este. Aquí me estoy olvidando. Aquí no sé si ven, pero aquí hay una separación. Aquí hay como un hueco. Entonces hay que separar esto. O sea, aquí tienen este hueco que es básicamente esta característica es del tórax. Entonces estoy haciendo un corte aquí para realmente solo delimitar el espacio de lo que voy a extender de la parte baja del pectoral a estos de ahí. Entonces cogen esto, extrude, desde la vista lateral ya saben que están un poco como salidos, pueden salir ahí. Y este aquí pueden engancharse acá. Entonces es la parte salida del pectoral. Obviamente que esto hay que acoplarlo mejor. Este es ahí, este es ahí, este es ahí. Aquí esto sube para arriba. Entonces desde el costado se va a ver algo así. Y en 3D van a ver que cambia de forma. Aquí también podemos hacer esta figura que veo que está acá. Extrude desde la vista de costado. La subimos así. Subir hasta ahí. Esto puede ir hasta acá. Y esto hasta acá. Igual como está ahí en la foto. Entonces esto va hasta ahí. Funden esto. Hasta ahí vamos bien. Ok, entonces creo que desde aquí mismo podríamos seguir extendiendo hasta que se nos vuelva un poco más difícil que empezarlo aparte o separado. Entonces aquí, igual, aquí lo que voy a hacer es, aquí les enseño otra técnica por si acaso. Aquí voy a crear un polígono que vaya desde acá hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, y de regreso. Van a tener un pectoral y esto hay que dividirle, ¿no? Con el Interactive Split Tool desde aquí hasta acá. Y de ahí deberíamos igualarlas. Aquí voy a igualarlas. A ver, veamos qué puedo hacer acá. Para igualar estos planos de aquí, este de aquí puede ir acá, este acá, este acá, y este acá. Entonces, para igualar esto hay que hacer, si me ocurre hacer así, de aquí hasta acá, hasta acá. Esto me permitiría engancharme acá. Y lo mismo acá, este acá.
podríamos hacer... No creo que es necesario todavía. ¿Sí se entendió por qué hice esos cortes de ahí? Tiene que seguir toda la geometría de abajo. ¿Cómo? Los gates de arriba, Sí, ¿por qué hice estos cortes de acá? que tienen que seguir la geometría de abajo. Exacto. Bien, entonces... ¿Tienes cuál sería eso con el interactive? ¿Qué? Con el interactive. Sí. Los cortes con el split, que ahora es interactive. Ajá. Entonces seleccionan este filo de acá, extrude, se cambian a modo global, extienden, este aquí puede ir acá, y este igual va acá. Ok, entonces ahorita lo que estamos haciendo es siguiendo la topología de la foto. Seguramente hay, bueno, no seguramente, hay flujos más óptimos de cuadriláteros para lo que es un torso humano, pero en este caso simplemente nos estamos guiando de lo que se ve en la foto. Entonces ahorita estamos tratando de en 3D hacer la descomposición de planos que ven en la imagen. Aquí también parece que falta un corte. Acá. Ok, entonces ahí podría por el momento quedar este pectoral. Arriba nos falta la tapa. Extrude. Ok, entonces podemos volver a eso igual después. El pectoral podría por el momento quedar por ahí. Podemos hacer esto de acá quizás. Esto va hasta ahí. Ok, y de aquí vamos a bajar este plano que tenemos. Si ven esta metida hacia la boca del estómago, lo pueden hacer igual desde acá. Deberían seleccionar este y este. Estos tres se meten. Entonces, como los metemos con un extrude, modo global, esto va a entrar así. Debería estar
Está por acá quizás, ahí. Ahí, ahí. Este se vuelve a enganchar, me parece. Debería estar muy cerca de este acá. Y desde un costado más o menos esto estaría metido ahí, quizás ahí. Y para que se aprecie bien el plano este. ¿Sí le ven? ¿Se ha metido? Como de las, ese es como el plano que separa, que delimita el costillar por abajo. Este plano de ahí. Entonces ven que desde el frente todo está revestido y aquí también todo coincide. Voy a fundir. Acá este trocito, si quieren, nos faltó, es truth. Este acá. Merge to center. Ok, entonces acá podríamos pasar, veamos qué otra parte podríamos hacer acá. Aquí quizás podríamos hacer ¿cómo se llaman estos huesos de aquí? Las clavículas. Esto parece que está un poco... Ya, en este punto me parece que tengo que hacer un ajuste, entonces voy a fundir esto, combinar, fundo, y para que se vaya acoplando nuestro, porque aquí veo que está muy como, esto debería estar un poquito más, esto debería estar un poco más para acá. Ahí, está, ahí coincide mejor con la... Y acá vamos a extender esto acá. Para de aquí sacar... Esto debería ser un poco redondo. Para de aquí sacar las clavículas. Entonces, extrude. Para arriba. Pueden realmente hacerle así mejor. Más fácil. Para adentro. Y aquí podemos sacar, hacer dos cortes con el Insert Edge Tool, que después lo pueden simplemente desplazar.
Desde el frente se debería acoplar a más o menos algo como lo que está ahí. Eso está muy salido. Ahí. ¿Sí le ven? Y- Bien, entonces avancemos con estas piecitas de acá. Esta parte de acá igual la podemos hacer. Esto, una... Esto podría salir desde aquí. Entonces esto lo que voy a hacer aquí es destruir esto primero. Y atrás, como no vemos cómo sería esto, lo voy a hacer igual que enfrente, pero sin meterle tanto, porque atrás no se aprecia mucho eso. Del frente. Ahí quizás. Un poquito nomás. Ok, y desde estas caras de acá, vamos a sacar estas que están ahí. Entonces, truth, para abajo, voy a llegar hasta ahí. Estas de acá, voy a llegar hasta ahí. Y estas de acá atrás, estas más arriba. Si ven como todo se comienza a visualizar como en rayos X, entonces, aquí, no importa que quede esto así. Hay que sellar eso. Dile que espere un ratito. Estamos en clases. ¿Cuánto falta para que se acabe? Falta. 4 minutos falta. Ya dile que se espere. Dame cerrando la puertita, porfa. Entra y cierra la puerta. Solo quiero ver una cosa.
Ok, entonces ahí esto. Ok, entonces ahí ven cómo está este molde que cubre toda la parte del torso, las costillas de la cintura. Ahora podríamos, si quieren ir por acá arriba o por el hombro o por esta parte acá, como mejor se acomoden. Entonces aquí quizás los, los planos para el abdomen podríamos empezarlos desde aquí. Truth. Puedes llegar hasta acá. Hasta ahí. Hasta ahí. Con Strut se puede hacer casi todo. Entonces, o todo diría yo. Desde el frente esto debería estar desfasado un poquito ahí quizás. Desde el costado deberían más o menos visualizar hasta dónde debería bajar, quizás ahí. Y esto debería estar quizás esto acá. Y esto acá. Esto está enganchado ahí. Entonces estos planos de aquí vuelven a bajar. Pueden hacer inclusive más fácil esto. Simplemente destruyen, mandan esto para abajo, hacen un corte aquí en la mitad. Podemos hacer solo con una división. Ahí. Y esta le hunden. Así. Harden Edge para que se vean los cambios de plano. Y continuamos la siguiente clase. Sí, voy a hacer solo este de Yapa. Ahí. Extrude. Hasta acá. Conformamos el diseño de este músculo. Por ahí. Por ahí. Entonces para la próxima clase traigan avanzado hasta ahí. ¿Sí? Parte 1 va a ser este. De la versión 2 del cuerpo. Bien, entonces hasta ahí llegamos por hoy. Safe.